Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme para este programa tan querido por nosotros. Este, y bueno, me pidieron algunas reflexiones sobre la cuestión de la pandemia y, bueno, el estado en tiempos de pandemia. Y yo quiero hacer algunas reflexiones de tipo histórico porque me parece que, como cada ser humano, los pueblos viven la historia, protagonizan la historia, y la historia de alguna manera es un indicador, un, un, eh, un señalador de hacia dónde podemos orientarnos. Siempre hay que rastrear en la historia para ver las fortalezas que tenemos como pueblo y las debilidades que también tenemos, es lógico, para poder analizarlas, para poder procesarlas. Y en ese sentido, yo creo que la decisión del Estado Nacional de haber adoptado rápidamente este, un sistema eh, de mal llamada cuarentena, sino es un aislamiento social eh, que nos permitió como sociedad, en primer lugar, recuperar los valores humanos, o sea, la vida humana está por sobre la economía y eso es claramente una actitud que coincide con los principios generales de nuestro movimiento. Por otro lado, además, nos advierte sobre la situación en la que se encontraba nuestro Estado. Es un Estado que ha sido exprofeso durante muchos años debilitado, por muchas razones. Fundamentalmente porque un Estado débil es un Estado que termina siendo permisivo y que termina favoreciendo a los intereses que de alguna manera pretenden o requieran que el Estado eh, sea débil para poder obtener espacios. Es como en la naturaleza, ¿no? Si algo retrocede, yo puedo avanzar. Yo quería graficarlo para simplificarlo. El Estado ha retrocedido y obviamente quienes tienen los intereses, cuanto menos controles tengan, cuanto más posibilidades de hacer negocios con pingües ganancias tengan, mucho mejor. Y esto fue claramente advertido por el primer peronismo. Yo quiero recordar todo el diagnóstico que se realizó en el Consejo Nacional de Posguerra y que de alguna manera sirvió de alimento para un proceso de reconstrucción del Estado que estuvo basado en un concepto muy interesante, que es el de defensa integral. Perón tiene claro que la defensa no es solamente una cuestión armamentística o militar, sino que tiene que ver con un principio que es el de supervivencia y de subsistencia. Y que ese principio, de alguna manera, solo podía ser en aquellos tiempos garantizado primero con una adecuada preparación, con un adecuado diagnóstico y segundo con un conjunto de realizaciones que pudieran fortificar algunos sectores y o neutralizar algunos factores que impedían el desarrollo de la Argentina. Y en el concepto de defensa integral, y ya orientado a la cuestión de las pandemias, hay dos elementos fundamentales. Primero, la consagración del Ministerio de Salud. ¿En manos de quién? De un profesional extraordinario, extraordinario, como fue Carrillo, con toda una teoría sobre la cuestión de la salud. Bueno, se los conoce ahora como médicos sanitaristas, que de alguna manera, partiendo de una información bastante importante que se obtuvo vinculado al estado sanitario del país, sobre todo a partir de los resultados de los análisis que se le hacían solamente a los hombres, porque en esa época los hombres hacían el servicio militar, pudo realizar un claro diagnóstico de la situación sanitaria del país y atacar claramente horrores como el paludismo y
ganándole la guerra al paludismo, o sea, de 200.000 infectados pasar a 3.000 infectados en muy pocos años. Es decir, tuvo una cabeza y un equipo, mejor dicho, de hombres y mujeres de la salud con una clara visión que el problema, digamos, es la salud, es decir, no tanto concentrados en la enfermedad, sino concentrados en salud. Si los chicos no tenían dientes, bueno, hay que darles calcio, no tener más dentistas, ¿no? Si los chicos tenían desnutrición, hay que darles alimentos, y hay proveerlos de alimentos para que, bueno, puedan lograr una vida digna. Pero además, toda la cuestión de la emergentología, acuérdense que Perón también es un poco hijo del terremoto de San Juan, y ahí empieza a desarrollarse toda una política de prevención y de previsión para emergencias, ¿no? Que también varias veces se mostró como déficit de nuestro propio Estado. Yo me acuerdo del atentado a la AMIA, que al principio fue caracterizado por una desorganización en el salvataje. Antes se llamaba esto defensa civil, con lo cual la defensa que planteaba él no era una defensa de tipo militar, porque él funda un nacionalismo defensivo, sino una defensa del ser humano, ¿no? Y la defensa del ser humano, y sobre todo el más vulnerado, no hay personas vulnerables, sino hay vulnerados, es el sistema el que vulnera, de alguna manera debía ser consagrado a partir de determinadas políticas que solo el Estado puede desarrollar. Cuando termine la pandemia y cuando se hagan el diario del lunes, vamos a ver cómo toda esa memoria colectiva a través de los sanitaristas fue la que de alguna manera asesoró al gobierno para que se evitaran mayores muertes y mayores desgracias, aún con un Estado bastante debilitado y en cierto sentido con ciertas claras manifestaciones de descomposición. Así que yo creo que mirar ese pasado nos sirve para entender que frases como achicar el Estado y agrandar la nación solamente fueron dogmas ideológicos para debilitar un aspecto o muchos aspectos del Estado que son insoslayables. Así que muchísimas gracias y me despido. Muy agradecido.